Tú me dices, ¿Ya empezamos? Ya. Hola a todos, amiguitos. Y escuchas, olmecas, mayas, aztecas, incas. Bienvenidos todos. Saludos de Alex desde México, Tenochtitlan. ¿Cómo Hola, Pedrito. están? Buenas tardes, noches, días, cuando estén escuchando esto. Saludos desde Chichén Itzá, desde el sureste mexicano, desde las tierras mayas. ¿Cómo Saludos. estás, Alex? Pues nada, aquí muy contento porque vamos a tener un tema muy interesante. ¿Ah, sí? Vamos, ¿Cuál es? vamos a darles una visión a nuestro público de cómo era la Gran Tenochtitlán y sus alrededores. Ah, parece excelente. Sí. Qué espectáculo tan maravilloso debió de ser la Gran Tenochtitlan, rodeada por enormes lagos que guardaban un sorprendente equilibrio ecológico e hidráulico. ¿Qué grandiosas obras hidráulicas se habían construido para controlar inundaciones, como la albarrada de Nezahualcóyotl y los diques entre los lagos de Chalco, Xochimilco y de Xochimilco, México, que ingeniosamente regulaban el flujo y reflujo de las aguas? Y qué decir del sorprendente acueducto de Chapultepec, que surtía de agua potable la gran ciudad. Y cómo no mencionar la red de canales y acequias que permitían una rápida transportación de personas y mercancías. ¿Y las chinampas? Ese original sistema de cultivo inventado por ellos y que aún en la actualidad subsiste y produce las mejores flores y legumbres del país. Un extraordinario complejo productivo ingeniosamente apoyado por las ciudades que desde tierra firme transportaban por rápida vía fluvial sus muy variados productos a la isla de Tenochtitlán. Las chinampas, el corazón de la tierra, el corazón de un pueblo. Una chinampa del náhuatl chinamic en la cerca de Cañas es un método mesoamericano antiguo de agricultura y expansión territorial que a través de una especie de balsas cubiertas con tierra sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México, haciendo a México Tenochtitlan una ciudad flotante. Las utilizaban para agricultura y ganar terreno a las aguas lacustres. Listo. ¿Cómo ves, Pedrito? Pues la verdad es que resume en pocas palabras lo que justamente encontraron los españoles, esa magnificencia en cuanto a los sistemas de acueductos y de distribución del agua, cómo aprovechaban nuestros antiguos justamente el estar en la cuenca del lago de Texcoco y pues todas las lagunas que rodeaban al centro del país. La verdad es que fue sorprendente el crecimiento de los aztecas gracias también a ese lugar donde se desarrollan, a pesar de que era un lugar pantanoso y con grandes Sí, dificultades, ¿no? Para que alguien dificultades, sobre sobreviviera. todo para vivir, ellos sacaron provecho de ello y Sí, de hecho, pues por medio de las chinampas, no solo consiguen la alimentación, sino también un lugar donde vivir, ¿no? sí, exactamente. Matan dos pájaros de un tiro. Lo que encontré en mis investigaciones es que esa tecnología es todavía más antigua a los aztecas. Al parecer se le atribuye a los toltecas Así es, y a los teotihuacanos. efectivamente, Ale. De hecho, se habla de que los aztecas, durante su peregrinación de Aztlán hacia el centro del país, pues tienen contacto con esta cultura, con los toltecas, y de ahí toman muchas cosas, no solamente la parte de la agricultura, el desarrollo pues tecnológico que ya tenían los toltecas, sino también la parte ceremonial. Pero bueno, es otra historia. El tema principal es de que ellos al llegar aquí, recordemos que pues varias tribus que pertenecían al centro del país los desplazan y les dejan en los lugares como que donde no podría desarrollarse una civilización de manera normal, ¿no? Y a pesar de todo ello, pues los aztecas pues se desarrollan durante 2 siglos, ¿no? Aprovechando prácticamente toda la cuenca del país, todo el centro y desarrollando un sistema de agricultura como son las chinampas,
que permita una autosuficiencia y también eso permitió en gran medida a que no sufrieran de hambrunas ni situaciones así como otras grandes civilizaciones, ¿no? Exactamente, que al mismo tiempo, en la misma época, esta era la máxima tecnología en el mundo, ¿no? Por lo que comentas. Es una cosa Así es, impresionante. a comparación de lo que estaba sucediendo en Europa, donde pues los sistemas de recuperar un terreno para la agricultura tardaba pues hasta 2 ciclos o 2 temporadas o 3 temporadas en recuperarse la tierra, pues las chinampas permitían una recuperación más rápida y era cíclico, es decir, hasta en 1 o 2 temporadas de siembra, y es lo que a los españoles les sorprendió, la rapidez con la que ellos podían obtener alimentos, y aparte de todo naturales y frescos, ¿no? Esa es El una... maíz, ahí era de los principales Sí. puntos donde se podía obtener, ¿no? Sí, justamente esa riqueza es la que logró que la densidad poblacional aumentara muchísimo y sin ningún problema. Todos tenían que comer, estaban súper bien organizados. Efectivamente, y de hecho, también eso generó un gran comercio, porque aparte de ser autosuficientes, pues lo que el excedente que sobraba de las chinampas era comercializado en Tlatelolco y ahí pues era intercambiado por otro tipo de productos, ¿no? Que Y por su medio sistema del de... trueque, que era lo que más utilizaban. No, aparte aprovechaban súper bien su sistema de canoas y lo cual agilizaba todos los envíos y eso. De hecho, todavía en algunas partes, hasta hoy en día en Xochimilco, pues todavía vemos a las personas ofrecer sus productos por medio de las canoas, de las trajineras, donde van transportándose por medio de sus canales y van ofreciendo los productos frescos que se obtienen todavía de las chinampas, de las pocas chinampas que quedan hoy en día, porque en su esplendor llegaron a abarcar hasta 8 De kilómetros 8, cuadrados. de 8 a 20 kilómetros, estaba leyendo. Así es. Sí, En sí, los sí, barrios, ojo, no estamos exactamente. hablando de toda la ciudad, sino en los barrios o en los distintos barrios que conformaban la Ciudad de México, ¿no? Sí, exactamente. Sí, en su esplendor pues llegaron a tener diferentes tipos de fauna, peces de colores, anfibios, llegaban muchas aves a migrar ahí. Realmente como tal era un paraíso. Por ejemplo, para darle una idea a nuestros escuchas de la majestuosidad de este terreno, yo les recomendaría que visitaran, hay muchos mapas, pero yo les recomendaría el Códice de Nuremberg, Ujú. porque, porque está hecha como muy artística la ilustración, es como una interpretación y se ve muy padre. La voy a subir al Facebook. Sí, como lo comenta la biodiversidad que había gracias a las chinampas y precisamente en el lago, pues era inmensa, ¿no? Es algo que en nuestro país siempre hemos tenido, una gran biodiversidad de plantas y animales, una gran diversidad, hizo que florecieran en esos años, pues diferentes tipos de especies silvestre, fauna silvestre y pues también que la alimentación del maíz pues nunca faltara, ¿no? Que era la base de nuestra alimentación en Sí, tiempos antiguos. sí, y el pescado también lo comían mucho, ¿no? El pescado, todo eso. Así es, eran pescadores, cazadores y agricultores principalmente Sí. las actividades, así como artesanos y comerciantes en el centro del país. Pero bueno, la verdad es que las chinampas pues fueron principalmente un gran eh, empuje Sí. e incluso por todo este antecedente que hay dentro de la cultura azteca, la UNESCO en 1987 las declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es Wow. un sistema que pues, se podría replegar hoy en En la día para actualidad, evitar, así es, y pues evitarían pues falta de alimentos sí, en varios países, incluso en el de nosotros. Es lo sorprendente porque de pronto claro. pues no se ha hecho caso a Sí. ese sistema antiguo de agricultura, pero bueno. ¿Nos ibas a explicar brevemente cómo funcionaba antes de seguir?
Así es, de hecho el terreno se preparaba por medio de cañas, bueno, de 4 palos grandes que eran tipo caña, y lo que hacían era ir midiendo el terreno y la profundidad del mismo. De hecho, no era un sistema tan profundo, sino que justamente al ser una zona de lagos y pantanos, con estas varas como que sostenían la base de la chinampa, porque al final queda flotando en el lago. Va. Entonces este sistema, pues al finalizar, cuando construían la chinampa, también les servía para construir el terreno, para construir sus viviendas, y no solo tenían su vivienda, sino eran autosustentables en cuanto a la alimentación. Entonces, estas hectáreas que eran como asignadas a cada jefe de familia, había gente que las tenía consignación, digámoslo así, y había gente que eran propietarios de sus propias chinampas, pues permitía el desarrollo del comercio, principalmente en Xochimilco, era en el barrio o la ciudad donde se tenía este tipo más desarrollado de actividad. De igual manera, en todo el centro del país era desarrollado porque se han encontrado vestigios ahí por donde es el metro San Antonio Abad hoy en día, donde estaba la refresquera Pato Pascual, ahí por el centro, por Chabacano y San Antonio Abad. Se han estado realizando trabajos de arqueología y excavaciones y demuestran que también ahí han encontrado chinampas e incluso junto a las chinampas ahí se han encontrado fosas donde se tenían vestigios funerarios. Sí, lo cual prueba que esa tecnología abarcaba todo el Valle de México. Luego, aparte, dentro de esa biodiversidad que había en las chinampas, sobre todo ahí en Xochimilco, estaba un personaje muy singular de nuestra fauna mexicana que era el ajolote, ¿no? Sí, o como lo llamaban ellos, el axolotl, que es un anfibio endémico. Realmente era muy importante su presencia en el lago porque era un controlador de la población acuática. Si había microorganismos que fueran malos para el agua, ellos los eliminaban. Incluso los aztecas lo llegaron a usar para filtrar el agua, no se sabía, pero lo metían en No, el, no sabía eso. sí, lo metían en el agua y el ajolote se comía los microorganismos dañinos para el ser humano. Entonces ya se podía hacer el agua potable, ¿no? Realmente es un ser maravilloso eso. O sea, entonces purificaba el agua, digámoslo así, ¿no? Sí, 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 purificaba el agua. Cabe destacar que la reproducción del ajolote es muy interesante, ya que no necesitan aparearse para reproducirse, sino se mueven en círculos. El macho deposita su semilla en una roca, posteriormente la hembra pasa y lo recoge. Interesante, ¿no? Nos ibas a contar la historia, ¿no? Del axolotl. De hecho, lo que se habla justamente es que cuando se reunieron en Teotihuacán los dioses para definir sus actividades, por ejemplo, la parte del sol, la luna, uno de ellos, que era el dios Xolotl, que era hermano de Quetzalcóatl, huyó a ese fuego nuevo o a decidir ingresar a la lumbre, a la hoguera que estaba en medio de todos y huye, se esconde, cuenta la historia que en forma de mazorca, toma forma de maguey, toma forma de, este, de un águila. De hecho, quien lo busca era el viento fue el dios del viento fue el que lo sigue, a pesar de que estaba huyendo, pues la única opción era ingresar al lago, al agua, y se convierte en un ajolote. Justamente de ahí Sí. viene el nombre del axolot. Era nuestro monstruo de mar. Y no solo eso, entre la clase social alta de los aztecas, el comer ajolote era como un manjar exótico y diferente. O sea, no cualquiera podía darse el lujo de comer el ajolote, ¿no?
Sí, incluso fíjate que es muy interesante eso que comentas, porque realmente el ajolote parece un quetzalcóatl. Así es, porque era hermano del dios Quetzalcóatl y por eso toma Sí, sí, esa sí. figura. En varias historias, pues es representativo de varias leyendas del centro de nuestro país. Eso. De hecho, también estaba leyendo que uno de los pocos símbolos que tienen en común Mesoamérica con América y todo eso es Quetzalcóatl. Lo llegas a Así encontrar en es. Perú y cosas así, pero sí, sí está súper interesante eso del Quetzalcóatl. También, bueno, tuve la oportunidad de platicar con gente de Xochimilco y me contaban que también, aparte de ser un manjar, también para los grandes guerreros que estaban heridos en batalla, también se comían el ajolote con la esperanza de que hiciera efecto lo que ellos lograban, porque no sé si sabes que el ajolote cuando pierde extremidades, las va recuperando. Así es, de hecho, lo que se buscaba efectivamente Ujú. era como que por medio de esa propiedad regenerativa, pues al ingerirlo los guerreros se recuperaban más rápido y podrían llegar a curarse. Esa era la idea al momento de consumirlo. De hecho, en la actualidad se sigue haciendo estudios con el ajolote en ese aspecto Sí, de estudiar justamente esa propiedad regenerativa de que recupera sus extremidades, ¿no? sí, y no solo sus extremidades, también llega a regenerar el corazón, los pulmones y parte del cerebro. Obviamente si el cerebro se desconecta ya no lo recupera, pero si es solo una parte del cerebro sí lo llega a regenerar el cerebro. Pues eso está bastante interesante que tomáramos a futuro ese poder regenerativo del axolote. Sí, sí, sí. Sigue habiendo, sí, investigaciones en todos lados del mundo al respecto. Pues al final la mancha urbana, como todo, ha ido desapareciendo a este animal hasta tenerlo hoy en día en peligro de extinción, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pues a alguien se le ocurre como siempre, toman decisiones que destruyen el ecosistema de un animal pensando Sí, en beneficios diferentes y pues el ajolote, por lo que había escuchado o que me habías compartido en alguna conversación, fue sí. que trajeron otra especie que era invasiva para él y empezó a desaparecer la cantidad de ajolotes que existían en Xochimilco, ¿no? Sí, no, mira, la historia es que en los 60, por una recomendación de la Agencia de la ONU en Agricultura, a fin de solventar los problemas nutricionales de la población, recomendaron ingresar la tilapia o mojarra para que la gente de ahí pues lo pescara, pero pues nunca hicieron los estudios pertinentes y pues esta mojarra o tilapia pues acabó con todo, acabó con las ranas, con los huevecillos de los ajolotes y a la larga pues fue un error muy grave porque pues fue el que acabó con toda la fauna y a la postre con un poco de la flora, ¿no? Sí, fue un error muy Así es. fatal. Una mala decisión que ha impactado en el ecosistema del ajolote y que pues bueno, hoy en día se han tenido como eh, granjas donde se está cuidando lo poco que queda de ellos Sí, y ya se están reproduciendo como in vitro, ¿no? O sea, como muchas de sí. las especies de pronto, adicional a que el agua de los canales Xochimilco y Cuemanco por la mancha urbana ha sido contaminada y pues ya no es la misma Sí, que el sí, ajolote se desarrollaba, ¿no? sí, entiendo que lo que hicieron fue más por la parte de Cuemanco. Ahí hicieron como barreras de malla pues para que no llegue la tilapia. Porque en la parte de Xochimilco ya el agua ya la rellenan con otro tipo de agua, de los canales ya no es agua Por pura. algún canal de por ahí Ajá. se tiene el agua de los canales donde viajan las trajineras, ¿no? Se ha perdido justamente tanto la chinampa como al ajolote a la par, ¿no? Es desafortunado esa parte. Sí, también por ahí hay una historia que, bueno, está documentado que en la época de Carlota también se ingresó el liro acuático, porque el liro acuático lo usaban mucho de abono para la agricultura.
pero a partir de los 70 que se fue perdiendo la agricultura, pues dejaron de usar el lirio acuático y se volvió una plaga. Que también impactó, ¿no? Sí, 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 que en la actualidad pues ya se volvió un poco una plaga. Sí, sí, han pasado muchas cosas sí, raras ahí. Pero lo importante es de que, bueno, se ha mantenido y se ha conservado este gran desarrollo tecnológico de los ancestros y esperemos que todavía se siga rescatando, ¿no crees? Sí, 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 de ahí la importancia de Xochimilco, no, no tanto por el mariachi y todo eso, sino realmente porque ahí encuentras la historia viva, ¿no? De cómo vivían y te puedes imaginar cómo vivían los aztecas. Y pues sí, entiendo que el ajolote era el único en el mundo, ¿no? Así es, era la única especie como de su tipo en el mundo, de ese tipo de anfibios, que es como bueno, es un reptil y que tenía esas características, ¿no? Es como una salamandra, nada más que la salamandra evoluciona y logra salir del agua, pero el ¿Sí? ajolote no quiere salir del agua, nunca quiso No ha salir del salido agua, del agua, ¿no? porque es el protector del agua. Así es. Entonces, bueno, pues lo que se habla también que cuando desaparezca el ajolote también desaparecerá la vida humana, ¿no? Sí, eso cuenta la Es otra leyenda. creencia que en el momento en que el ajolote desaparezca de la faz de la tierra, pues nosotros junto con él vamos a Desaparecer. desaparecer o estamos destinados a desaparecer. Es lo mágico que conlleva este animal, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de todas esas historias. Y bueno, pues esperemos que no desaparezca ni tampoco la chinampa, que se puede Sí, aprovechar y que se pueda seguir sacando provecho como lo sacaron nuestros antiguos y en un momento determinado también tener esa autosuficiencia alimentaria, ¿no crees, Alex? sí, 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 totalmente de acuerdo. Otra de las historias que te quería contar de las sabias decisiones del gobierno, que me contó una chica de Xochimilco, que le contó su mamá que hace 40 años el gobierno quiso metió de hecho vaquitas marinas para tratar de que se comieran a las tilapias, pero resulta que no les avisaron a los del pueblo que las iban a meter. Y entonces cuando pescaban creían que eran monstruos marinos, los lugareños, que los empezaron a matar y acabaron con ellos. O sea, y también la vaquita marina hoy en día es un animal en peligro de extinción, ¿no? Sí, Qué loco. sí, sí, sí. Y, sí, muy loca esa historia. Realmente los aztecas tenían una visión de que ellos eran uno mismo con la tierra y con su entorno. Por eso también tenían estas prácticas, ¿no? El respeto a la tierra porque sabían que la tierra era parte de ellos. Y por eso todo lo que hacían lo hacían pensando todo en la tierra, en el agua. También por eso la importancia de los dioses, ¿no? Como me comentaste alguna vez, ¿no? El dios del agua y todo eso. Creo que había una conexión importante y sobre todo siempre tenían la, la oportunidad de desarrollar su entorno considerando pues tanto a la vida silvestre como a la tierra y aprovechando los recursos que la madre tierra les daba. Obviamente también por eso hacían tanto sacrificio, que eso es otro tema ahí muy interesante, de que los sacrificios humanos no solo eran con fines de alimentar a los dioses, sino que también eran relacionados con la agricultura y con sus tiempos en muchos sentidos de los aztecas, ¿no? ¿Quieren algún tema que les platiquemos? Por favor, escríbanos en nuestro Facebook e Instagram del otro lado de la historia. Va. Ahí mismo también encontrarán algunos documentos e imágenes de lo que platicamos aquí en Alex y su servilleta. Es su podcast favorito del otro lado de la historia. Recuerden activar la campanita, suscribirse a nuestro canal. Asimismo, acérquense a nuestras redes sociales. Cualquier duda y comentario será bien recibido. Saludos a la familia Pérez que nos escucha desde No, Estados Unidos. Y recuerden, la próxima vez que vayan a Xochimilco, cierren los ojos y estarán en la Gran Tenochtitlan. Nos vemos pronto. Fue un placer. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras y si son de una chinampa, mejor.
Adiós, no tomen mucho. Y, y si alguien nos puede platicar en Facebook la historia de la Isla de las Muñecas, se los agradece. Lávense las manos.